Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Dios les bendiga. Pues estamos aquí todavía cerrando este día de ayuno y oración y este tiempo que hemos tomado para hacer una pausa a lo largo de nuestra jornada para poder platicar acerca de Dios, de su palabra, de lo que Él quiere y espera de nosotros. Y bueno, con el propósito de crecer, de mejorar, de tener bendición de parte de Dios para madurar en el espíritu, sabiendo que las cosas que son espirituales tienen que ajustarse a lo espiritual, tienen que alinear. Por eso es importante aprender, saber, conocer lo que dice la palabra de Dios. Es muy fácil hablar de Dios y hablar de las cuestiones espirituales sin conocimiento de causa, o sea, sin tener un fundamento. Es muy fácil dar una opinión, como dar una opinión de fútbol, como dar una opinión de política. Cualquiera puede opinar de política, Perdón, estamos aquí batallando con el internet. Así es que ustedes disculpen si hay alguna falla en la transmisión, son cuestiones de la tecnología, eh, pero yo estaré aquí mientras hay oportunidad de hacer este enlace, estaremos aquí transmitiendo. Así es que ténganos paciencia, a veces la señal no es muy buena, batallamos con la señal de internet, de hecho parece que ahí está. Ok, les decía entonces que cualquiera puede opinar de política, de religión, de fútbol, porque cualquiera que pueda dar una opinión al respecto normalmente no espera consecuencias de su opinión. Probablemente un debate, probablemente una discusión, pero no hay alguien que pueda pedirle cuentas o pedirle que afirme sus palabras con evidencias, ¿no? De hecho, una de las cosas que hago normalmente en redes sociales es confrontar a aquellos que dan una opinión respecto a la religión, respecto a la fe, respecto a Dios, y que lo dicen solamente porque se encontraron un meme que identifica sus ideas y lo comparten. Y normalmente lo que yo hago es confrontarlos, ¿no? A veces lo hago de manera irónica, a veces uso un poco de sarcasmo, a veces sí lo hago de manera directa y trato de alguna manera poder confrontar la opinión de lo que ellos dicen. Yo no puedo hablar de fútbol soccer porque no sé de fútbol soccer. No puedo dar mi opinión cuál es el mejor equipo. Es más, no le voy a ningún equipo de fútbol. Perdí la afición por el fútbol soccer hace muchos años y no puedo dar una opinión. Me gusta el béisbol y veo el béisbol cuando me es posible, cuando tengo tiempo, pero no puedo dar una opinión de cuál es el mejor equipo. De hecho, me acerco a amigos míos, a uno en particular que sabe de béisbol, y cuando hablo con él me da unas cátedras de béisbol que me deja con la boca abierta porque realmente sabe de equipos, sabe cómo están las cosas, sabe cómo se mueve el deporte, y me gusta platicar con él al respecto, pero yo no le puedo dar una opinión de cuál es el mejor equipo, qué es lo que yo veo o qué tal me parece, solamente le digo que me gusta o lo que estoy viendo o algún resumen de algún partido que vi o cómo va la liga, pero mi opinión no es trascendente en ese tema. Me gusta el fútbol americano y aunque lo veo resúmenes de los partidos, no puedo dar una opinión, no sé quiénes son los nombres de los entrenadores, no tengo en mi memoria registrado quién es el mejor jugador de la temporada pasada, si acaso recuerdo quién ganó el campeonato, o el Super Bowl, pero de ahí en fuera tener datos, información al respecto, no tengo esa información y procuro no dar una opinión de lo que no sé. Pero hay cosas que sí sé, y hay cosas que puedo hablar y opinar al respecto, porque tengo las evidencias, porque tengo los hechos, porque tengo los datos de lo que estoy hablando y de lo que estoy diciendo, y mi propia experiencia personal se vuelve una evidencia de eso. Así es que a veces hablar de algún tema es complicado y hablar de algún tema en particular se vuelve complicado. Y ahora con las redes sociales incluso te vuelves blanco de ataque o de señalamientos o de acusaciones respecto a algún tema en particular porque la gente da su opinión acerca de los temas, da su opinión y cada quien tiene derecho a dar su opinión, por supuesto, cada quien tiene derecho a opinar lo que cree y piensa de algún tema en particular. Por supuesto, eso no estoy diciendo que no lo hagan, lo que estoy diciendo es que siempre que se da una opinión, tienes que asumir las consecuencias. Y si sostienes algo como verdadero, das una palabra como una generalidad, como si fuese cierto, tendrías que sostener y demostrar lo que dices. Eso es algo que ya no pasa en redes sociales. Avientan la piedra, ponen un meme, hacen una caricatura de algo, dan una opinión de algo
y después se deslindan y dicen, ay, no, solamente era una broma, no, solamente era un chiste, no, no es nada personal, solamente es un comentario, no te lo tomes tan en serio. No, el asunto es que si vas a opinar de algo y si lo aseguras y aseguras cosas que para ti son evidencias, son reales y tienes datos al respecto, bueno, confrontemos los datos. Confrontemos los datos que tú tienes con los datos que yo tengo y hablemos al respecto. Entonces ahora que estamos tomando el tiempo para hablar de las cosas espirituales y para hablar de las cosas que son importantes, que tienen que ver con la palabra de Dios, que tienen que ver con el crecimiento espiritual, se reciben comentarios, se reciben críticas, se reciben señalamientos acerca de lo que yo enseño en mi plataforma y doy gracias a Dios por la opinión de todos. De hecho, agradezco que opinen porque puedo exponer el, la información, los datos de lo que yo tengo, de lo que yo enseño, de lo que hablo y las evidencias de lo que creo para que no se vuelva solamente un dicho o una anécdota o un comentario o se vuelva un meme. No, si algo opino o algo digo, será conforme a lo que tengo evidencia o lo que puedo sostener por medio de los hechos o por medio de las pruebas o por medio de los datos. Entonces eso es lo que procuramos hacer aquí en este foro. Y hablando precisamente de eso, hay una frase con la que quiero cerrar el día de hoy, o más bien una frase que da una enseñanza, y esta enseñanza es con lo que quiero cerrar el día de hoy. En la comunidad Manto Nuevo estamos ayunando y orando, estamos tomando un tiempo para orar, para... Rodolfo Hernández dice, buenas noches, Dios les bendiga. Rodolfo, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno que andas por aquí. Ya estamos en el cierre del día de hoy con esta transmisión que anunciamos que tendríamos esta noche. Y bueno, entonces quiero cerrar este día con esta enseñanza. Y esta frase dice algo así, que es el título de este video. Las peores batallas son para los mejores guerreros. Es decir, Dios, la frase completa sería, Dios envía las peores batallas a los mejores guerreros. Es una frase que se usa con una especie de característica divina, es decir, como si fuese una frase bíblica o como si fuese una frase que está en la palabra de Dios. Y la verdad es que no, no es así. La Biblia no dice que las mejores batallas son, perdón, las peores batallas son para los mejores guerreros. La Biblia no dice eso. Pero he visto a muchos cristianos que toman textos como el de Romanos capítulo 8, versículo 37, donde dice el apóstol Pablo, Ah, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, tomamos el texto bíblico y lo trascendemos en una especie de superioridad humana para poder sostener que las peores batallas son para los mejores guerreros. Y es algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que las personas enfrenten batallas porque sean los mejores para enfrentarlas. Yo no creo que la palabra de Dios enseñe algo como eso, como que Dios te va a dar una batalla terrible porque eres el mejor guerrero para enfrentarla. No habría alguien en la tierra que podría enfrentar esa batalla que tú estás teniendo y por lo tanto Dios te la envía a ti porque eres el único que podría salir vencedor en medio de esa batalla. No lo creo porque la Biblia me enseña todo lo contrario. La Biblia me enseña que nosotros somos débiles y Él nos hace fuertes, que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado del mundo. Escogió, perdón, a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Escogió a los que menos preparación tenían para avergonzar a los sabios. Es decir, todo lo contrario a lo que esta frase dice. Esta frase dice que Dios prepara una batalla o hay una batalla que enfrentar y va a llamar al mejor guerrero para enfrentarla. Y he visto a personas que se aferran a esta frase como algo motivacional, como algo que les inspire a tener esas batallas, por más difíciles que sean, para poder levantarse en medio de esas batallas terribles, donde la adversidad y las dificultades muestran el carácter de ese guerrero valiente para poder sostenerse en medio de una trágica batalla que es muy probable que se pierda, pero debido a las características de ese guerrero podría salir vencedor y tomar esa victoria para Dios y para él mismo, ¿no? Para mí eso es todo lo contrario a lo que
podido ver en la Biblia y en mi propia vida. Créanme que he tenido batallas difíciles, complicadas. Recién hace poco mi esposa me decía, estamos en este tiempo de ayuno y oración, estamos creyéndole a Dios en lo que Dios quiere hacer, enseñando la palabra, desafiándonos a hacer más cosas para el reino de los cielos, teniendo confianza en el Señor. Y algo que me decía mi esposa que es bien cierto, dice, cuando parece que estamos, en el contexto, estoy poniendo el contexto, cuando parece que estamos avanzando y peleando a favor del reino de los cielos, el enemigo se levanta con una batalla, con una amenaza de que ahí te voy, con que te quieres levantar en el nombre de Jesús, con que quieres hacer cosas para el reino de Dios, pues ahí te voy con esta batalla y te voy a mandar esta dificultad y te voy a mandar esta imagen para que veas acerca de lo que yo estoy haciendo con lo que a ti te importa, con lo que a ti te interesa. Y me lo platicaba mi esposa y hablábamos precisamente de eso, que cuando quieres acercarte a Dios, buscar a Dios, dar el siguiente paso de fe, avanzar en el reino de los cielos, el enemigo se va a levantar para hacerte ver que no eres tan buen guerrero como para enfrentar la peor de las batallas. Y te hace sentir desquebrajado, te hace sentir desanimado, empiezas a mirar las cosas con tus ojos naturales y empiezas a creer que no vas a poder, que no te vas a levantar, que no vas a poder establecer el reino de Dios o el propósito de Dios, perdón, el llamado de Dios, no lo vas a lograr hacer y entonces todo se complica y se vuelve contra ti y entonces empieza el desánimo. Entonces yo lo he vivido en carne propia cuando de pronto sientes que ahí la llevas, de pronto todo se complica y todo se pone difícil y reconozco y me tengo que dar cuenta que no soy el mejor guerrero de Dios, que tengo debilidades, que tengo flaquezas, que incluso las fuerzas no son suficientes, o el tiempo que tengo no me alcanza para todo lo que quiero hacer, o mi capacidad financiera no me da los suficientes recursos para poder cubrir o cumplir con todos los proyectos y planes que tenemos en Dios. Así es que eso de que las batallas más difíciles son para los mejores guerreros, creo que no. Creo que las batallas son difíciles, son para todos. Y todos tendremos una dificultad en cada batalla, en cada circunstancia, en cada decisión, en cada momento que enfrentamos y en cada paso que damos. Tendríamos que considerar que hay cosas que son muy complejas de superar y que ese texto de Romanos capítulo 8 versículo 37 donde dice que todas estas cosas, perdón, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa frase no se refiere a nuestra capacidad, no se refiere a nuestra habilidad para enfrentar una batalla, no se refiere a cómo te vas a levantar en poder y enseñoreado y conquistando porque eres poderoso, porque la gracia, el favor y el poder y el Espíritu Santo están sobre ti. Entonces que se venga el diablo y todas sus legiones de demonios y entonces tú los enfrentas y los despedazas y los haces pedacitos porque eres el perfecto guerrero para tener esa batalla. No, yo no creo eso. Yo creo que a lo que se refiere este texto de Romanos 8:37 es que no podríamos, no podríamos sin Jesús, no podríamos sin Cristo, no podríamos sin Él. Y por más habilidad o capacidad que tengamos, no podríamos hacerlo sin Jesús. He visto médicos quebrarse ah, ante las dificultades, a tener un familiar enfermo. Y siendo médicos, ellos mismos a veces están enfermos, y siendo médicos y teniendo el conocimiento y la ciencia de su lado y toda la experiencia que la medicina les ha dado, de repente se sienten frágiles ante la enfermedad de un familiar o ante la enfermedad de ellos mismos y no saben qué hacer, no saben cómo resolver y se quiebran ante esa incapacidad de poder superar una prueba como esa o una dificultad, una batalla como esa. Así es que asegurarnos o creer que esas frases de empoderamiento o esas frases hermosas que son más que motivación a las emociones, motivación al alma, son mensajes almáticos que tratan de alentar a las personas para superar sus batallas. Bueno, como una frase de motivación, bueno, podrías usarla para decirle a alguien, ánimo, no te rindas, ¿no? Eh, pero asegurar semejante cosa como si fuera un diseño de Dios, establecer las batallas más difíciles para sus guerreros más capacitados, creo que va en contra incluso de las enseñanzas bíblicas. Delfis de Blas dice, Dios les bendiga hermanos, Dios bendiga a todos los hermanos. Delfis, muchas gracias por escucharnos, Dios te bendiga, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida.
Así es que, ¿por qué enfrascarnos en una idea como que las mejores batallas, o las peores batallas, perdón, son para los mejores guerreros? Porque es alentador. Es alentador creer que estoy listo para esa batalla. Es alentador creer que puedo. Yo no puedo ser entrenador de un equipo de fútbol. Perdón, que regrese al fútbol. Pero yo no puedo ser entrenador de un equipo deportivo y decirle, bueno, pues ya estamos aquí, pero pues no sé si vayamos a ganar o perder. Creo que pues échenle las mejores ganas que puedan y a ver cuál es el resultado, ¿no? Veremos a ver cuál es el resultado. Imagínense todo el equipo, ¿no? ¿Cómo pensaría acerca de un mensaje como ese de su entrenador? Por supuesto que como entrenador tengo que decirle, están preparados, son los mejores, ya entrenamos lo suficiente, nos preparamos todo este tiempo para ganar este partido, así es que pónganle todas las ganas, todo está a nuestro favor, el equipo contrario es débil, tiene flaquezas, tú el portero eres el mejor, o tú el delantero, o tú esto. Por supuesto que tengo que dar un discurso motivacional para que mi equipo salga al campo de juego y dé lo mejor de sí. Pero eso es en cuanto a la motivación, es en cuanto a las emociones, en cuanto al desarrollo personal. Pero aquí estamos hablando de una relación con Dios y el conocimiento que la palabra de Dios nos da respecto a nuestra vida, perdón, y nuestra relación con Él. De eso se trata, de esta vida que tenemos que vivir y enfrentar las circunstancias que tenemos que enfrentar para poder superarlas. Entonces, si te gusta la idea de motivarte a ti mismo diciendo que las peores batallas son para los mejores guerreros, bueno, motívate. Pero eso no es garantía de que esa batalla o esa circunstancia o esa situación que vas a enfrentar la vas a superar porque tienes todas las capacidades, sino que podríamos tener la certeza, podríamos tener la seguridad de que Dios es el que nos da la garantía o de Dios nos da la certeza de tener una victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por lo que Él hizo por nosotros. Él venció en la cruz, Él derrotó la enfermedad, derrotó la miseria, derrotó la pobreza, perdón, derrotó a sus enemigos y nosotros hoy podemos participar de la victoria que Él tuvo. Por eso somos más que vencedores, no porque seamos más capaces o porque seamos mejores guerreros. Somos más que vencedores porque la victoria que logró, Él venció, Él derrotó, Él exhibió públicamente a sus enemigos y Jesús, estoy hablando de Jesús, y por esa victoria que Él tiene, nosotros podemos tener o participar de la victoria que Él logró. No tenemos una victoria distinta, no tenemos una victoria mayor, no somos más que lo que Jesús hizo. Jesús logró la victoria y nosotros participamos de esa victoria aún sin haber peleado. Y por eso me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Eh, Gálatas capítulo 6, versículo 3, si puedes abrir tu Biblia, y gracias por acompañarnos a los que están por ahí, gracias por estar en esta transmisión. Algunos no los logro ver, perdón, en el internet no me ayuda, pero gracias por estar en este momento con nosotros. Estaré leyendo sus mensajes, estaré viendo sus likes, así es que gracias por estar aquí ya. Por ejemplo, Rodolfo Hernández, Delfis de Blas, gracias, la pastora Ceci, Fernando Arias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. A quien no saludé, por ahí déjame un like, deja un me gusta, para que yo pueda leer tu nombre, o déjanos un comentario y estaremos leyendo tu comentario. Así es que gracias por acompañarnos esta noche. Ok, Gálatas capítulo 6, versículo 3 al 5 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Está fuerte, ¿no? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo, y no de otro, no en otro, perdón. Porque porque cada uno llevará su propia carga. Una de las cosas que pasa normalmente en quienes tenemos fe y creemos en Dios, una de las cosas es que siempre comparamos. Tratamos de comparar el ministerio de uno con el ministerio de otro, la capacidad de uno con la capacidad de otro. Decimos, no, ay, ¿cómo que tienes problemas de alcoholismo? Si yo lo dejé de la noche a la mañana, lo dejé en un instante, yo no tengo, eso es para débiles, deberías de superar el alcoholismo. Ah, con que tienes problemas en tu matrimonio, eso se resuelve por la oración, métete en oración y entonces ya lo resolverás porque así es Dios. Y entonces siempre tendemos a compararnos unos con otros, a menospreciar las luchas de unos
y a tratar de tener las luchas de otros. Yo recuerdo hace muchos años cuando éramos líderes de jóvenes, mi esposa y yo, recuerdo a un joven en un cumpleaños que tuvimos, un cumpleaños mío. Tuvimos una reunión, mi esposa acostumbra que en los cumpleaños se dan unas palabras hacia el cumpleañero, y en esa ocasión no fue la excepción, y éramos líderes de jóvenes, estoy hablando de hace muchos años. Y entonces mi esposa les pide a los jóvenes, pues denle las palabras a AXA, y ahí estábamos, eran jóvenes amigos de nosotros, a los que liderábamos y enseñábamos la palabra. Y entonces se paraban y daban unas palabras, felicidades hermano AXA, felicidades, felicidades. Pero uno de los jóvenes, a quien aprecio mucho, eh, se paró y dijo, yo quiero darte gracias, decía, por tu ministerio, por tu familia, son maravillosos, una gran familia, un gran ejemplo, tú eres un ejemplo de vida, tu familia es un ejemplo, así es que cuando yo más adelante me case y tenga una esposa y tenga mis hijos, yo le pido a Dios que mi familia sea como la tuya y que mi vida sea como la tuya. Ah, en ese momento, pues oír una frase así es emocionante porque parece que estás dejando huella o estás siendo ejemplo para una siguiente generación. Entonces, por un momento me emocioné y dije, pues Dios te bendiga, Dios te ayude. Pero ya cuando llegué a casa y estábamos ya mi esposa y yo a solas, y estábamos en nuestras circunstancias, en una casa rentada, con deudas encima, con necesidades económicas, con muebles no de la mejor calidad, con un hijo que se enfermaba constantemente. Entonces, cuando yo veo esa realidad y además los problemas que mi esposa y yo teníamos entre nosotros como matrimonio, yo pensé, dije, este joven, este amigo, este muchacho no sabe lo que está pidiendo, no sabe lo que le está pidiendo a Dios, porque Él ve una parte de nuestras vidas, Él ve solamente lo que nosotros mostramos a la iglesia o al grupo de jóvenes, y es todo lo que alcanza a ver, pero las batallas que tenemos nosotros, Él no las está viendo, entonces no sabe lo que está pidiendo. Y eso pasa muchas veces. Nosotros queremos la unción, el ministerio, el llamado de aquel que hace y se pone a hacer aquello y hace milagros y señales, o es reconocido internacionalmente, o es famoso a lo largo del mundo, o tiene un ministerio exitoso. Y entonces nosotros tratamos de compararnos siempre y anhelamos algo o queremos algo que otro tiene. La unción para orar por los enfermos, la capacidad para enseñar la palabra, la revelación de la palabra, la autoridad para profetizar o dar una palabra de parte de Dios. En fin, admiramos muchas cosas de tanta gente y pensamos, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Por qué yo no tengo eso? Porque él es el mejor guerrero y está enfrentando aquellas batallas extraordinarias, ¿no? Otra vez volvemos al pensamiento donde creemos que Dios escoge a los mejores para las mejores batallas. Pero en realidad yo me doy cuenta que Dios escoge a quien está dispuesto. Pero el problema está en que tratamos de comparar siempre, o tratamos de comparar nuestras vidas siempre con otros. Nuestro punto de medición son otros ministerios, son otras personas, son otros cristianos. Y no es Jesús. Nuestro punto de comparación debería de ser Cristo. Pero nos comparamos con lo que vemos, con lo que es visible a nuestros ojos, y dejamos de observar el carácter, la habilidad, el ministerio, el desempeño de Jesús en la tierra, y no nos comparamos con él porque pensamos que es inalcanzable. Entonces preferimos compararnos con alguien que puede equivocarse, que comete errores, que falla. Entonces me comparo con él, aunque sea también a veces inalcanzable, porque las características de cada uno de nosotros es diferente, todos somos diferentes. Y por eso el apóstol Pablo hace énfasis en que no deberíamos de jactarnos de lo que otros hacen, o medirnos con lo que otros hacen, y ni siquiera usar las habilidades o capacidades de otros para medir nuestras capacidades. De hecho, el apóstol Pablo dice que debemos de someter a prueba nuestras propias acciones, nuestras propias actividades, nuestros motivos, lo que hacemos, las actividades que realizamos, toda la obra que está en nuestras manos, deberíamos de probarla nosotros mismos. Y ponerlo a prueba no significa ser jueces duros de nuestra acción ni de nuestro caminar, sino poder observar con claridad en nuestro pensamiento y nuestro corazón qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuál es la razón real o las motivaciones reales de mis acciones, para que aquellos que me escuchan, que me ven, que me siguen, que aprenden de mí, tengan
las enseñanzas claras y el conocimiento claro de lo que yo estoy transmitiendo, porque no hay detrás o no hay de fondo o no hay una doble intención en lo que hago, sino realmente somos genuinos a nosotros mismos, examinándonos nosotros mismos de cuáles son las razones y los motivos de lo que estoy haciendo. Quiero aplauso, quiero reconocimiento, quiero fama, prestigio, dinero, fortuna. ¿Qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Cuando nosotros nos autoevaluamos y revisamos lo que nosotros hacemos, tendríamos que hacerlo a la luz de la palabra y bajo el ejemplo y bajo el testimonio de nuestro Señor Jesús, en una comparación con Jesús, porque nosotros vamos a la estatura del varón perfecto. Entonces, no es que seamos los mejores guerreros, pero si podemos analizar lo que hacemos, nos daremos cuenta que cada uno de nosotros llevamos una propia carga. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, una acción, una actividad, un compromiso, un llamado, una unción, una habilidad, lo que sea que Dios ha puesto en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una razón de ser. El apóstol Pablo describe que cada uno de nosotros somos miembros distintos los unos de los otros, que hay manos, que hay pies, que hay cabeza, que hay partes del cuerpo de Cristo en la que cada uno de nosotros tenemos una función. Y como cada uno de nosotros tiene esa función, así deberíamos de mirar la acción, el trabajo, lo que otros están haciendo y contemplarlo y decir, wow, es maravilloso lo que está haciendo, lo que yo voy a hacer también lo será, pero no porque sea el mejor guerrero, sino porque Dios está conmigo, porque es el Señor el que me sostiene y el que me respalda para esa batalla. Puede ser la peor de las batallas en mi vida, puede ser la peor de las batallas en mi existencia, pero no son mis habilidades ni mis capacidades lo que me hacen tener la victoria en medio de esa batalla. Somos entrenados, somos adiestrados, eso no lo podemos negar. El apóstol Pablo dice en Efesios, en el capítulo 4, que existe el llamado, desde el versículo 11 en adelante, que existe un llamado de parte de Dios, donde Dios ha repartido como Él ha querido a nosotros, al pueblo de Dios, sus dones, sus talentos, habilidades, y ha establecido un llamado específico dentro del cuerpo de Cristo para que cada uno de nosotros seamos equipados hasta alcanzar el propósito para el que fuimos llamados. Y entonces existen pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, existen ahí dentro del cuerpo de Cristo para equipar a los santos, para prepararlos para la obra del ministerio, aquello que tenemos que realizar. Entonces, por supuesto que hay un entrenamiento, por supuesto que hay una preparación. Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo que tenemos que equiparnos, prepararnos, adiestrarnos, ser ejercitados en nuestros dones y en nuestras capacidades espirituales para poder cumplir con la responsabilidad y el trabajo que tenemos por delante y que tenemos por hacer. Pero de ninguna manera, aunque eso dice la palabra de Dios, lo acabo de mencionar, Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, somos capacitados por medio de estos ministerios, por supuesto que sí, pero de ninguna manera dice o menciona para que seamos los mejores guerreros. Dice porque al final de cuentas, todos tendremos que llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito. Entonces las mejores batallas no están destinadas para los mejores guerreros. Las batallas están destinadas, las peores batallas, perdón, las peores batallas están destinadas para aquellos que las tienen que enfrentar. Y quizás en tu vida estás enfrentando las peores batallas. Y estás diciendo, ya hasta cuándo, Señor, hasta cuándo voy a seguir pasando por esto, hasta cuándo voy a seguir viviendo esto, por qué mi batalla es constante y permanente y por qué no logro superar esta adversidad y por qué cuando parece que me levanto, se levanta otra nueva batalla y otro nuevo enemigo. Y esto es una constante y una lucha permanente en nuestra existencia que parece interminable y que nos hartamos o nos cansamos y decimos, ya no más, o sea, ya no quiero otra batalla, ya no quiero otro problema, ya no quiero otra necesidad, ya no quiero pasar por eso. Y entonces te vas dando cuenta que hay una constante lucha en tu camino, no porque seas el mejor guerrero, o si lo puedes entender así, no es porque seas el mejor guerrero y Dios no te quita la mano de encima, porque nadie más pelearía esa batalla, porque nadie más está listo para enfrentar esa batalla, sino porque realmente tienes que crecer, porque realmente ese enemigo que está delante de ti quiere destruirte. Su propósito es destruirte. Y aunque él no se cansa ni se rinde para estar peleando contra ti y estarte haciendo una guerra permanente en tu vida y en tu caminar diario, la certeza que nosotros tenemos es que Dios está de nuestro lado. Por eso somos más que vencedores, no por nuestras capacidades para vencer, sino porque aquel que venció está con nosotros. Déjeme leerte una anécdota, seguramente la habrás leído ya. En Segunda de Reyes, capítulo 6, saludos a todos. Eh, María Paula García, hermana, Dios le bendiga, qué gusto que nos acompaña, María Paula. Dios es con usted y Dios le bendiga. Salvador Rosas Rangel, también Dios le bendiga. Que la palabra de Dios edifique sus vidas. Así es que no te hagas, no, o sea, si te gusta la frase de
Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Si te gusta la frase, grábala en madera, en papel y ponla ahí en la sala de tu casa. Pero no es bíblica. No es bíblica. La palabra de Dios nos enseña que Él toma a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Toma a lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio. Así es que no es que seamos los mejores. Quizás podríamos, perdón que lo diga así, podríamos pensar que somos los peores. Los peores guerreros, los menos diestros, los menos capaces, los menos hábiles para luchar. Yo creo que hay que seguirse preparando, creo que hay que seguirse esforzando, creo que hay que seguir aprendiendo, creo que hay que dar lo mejor de nosotros, buscar ser de la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, creo en el trabajo ministerial y pastoral de los 5 ministerios para forjar a los santos para el propósito del llamado de Dios, el propósito del ministerio al que fuimos convocados por el Señor. Creo eso. Pero de eso a decir que somos los mejores guerreros y por eso tenemos tan terribles batallas, hay mucha distancia. Hay mucha distancia que puede incluso envanecernos, puede provocar en nosotros la vanidad, decir, yo enfrenté semejante batalla, ¿no? Yo peleé contra las adicciones y salí vencedor. No, yo peleé contra la mentira y el Señor mostró que soy su mejor guerrero porque descubrí a todos los mentirosos. La verdad, nos echamos muchas porras en medio de tantas necesidades y tantas batallas que hay en el mundo. Nos echamos muchas porras tratando de ser o de alcanzar una posición de los mejores guerreros. Vamos a Segunda de Reyes. Esta es una historia que seguramente has leído y me gusta esta historia. La voy a leer de corridito porque luego me voy deteniendo para explicar, pero déjeme leerla de corridito y ahorita a ver si puedo dar mi opinión al respecto. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, está hablando de Eliseo, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van a estar allí. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Quién es el espía? ¿Quién es el traidor? Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, perdón, déjenme muevo aquí, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los siguió a Samaria. Perdón, y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor.
y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. A mí me gusta mucho esta escena porque habla de dos cosas, las batallas naturales y las batallas espirituales. Las batallas naturales son aquellas que tenemos todos los días, todo el tiempo. Enfrentas enfermedades, enfrentas problemas financieros, enfrentas dificultades en casa con tu esposo, tus hijos, en fin, tienes diferentes circunstancias con las que tienes que lidiar todo el tiempo y difícilmente vemos una solución. A veces las batallas se vuelven más grandes que nosotros y se vuelve insuperable la adversidad que estás teniendo alrededor tuyo. En este caso, Eliseo está teniendo una batalla espiritual. Él está enfrentando una batalla espiritual a favor de Israel. Su enemigo, los sirios, trataban de pelear contra Israel y el rey de Siria hacía sus propios planes y espiritualmente Eliseo le era revelado los planes del rey de Siria y él mandaba avisar al rey de Israel cómo estaban las cosas, de manera que por más que se esforzara el rey sirio por vencer a Israel no podía. Se desespera tanto que dice, bueno, ¿quién me está traicionando? Ya díganme de una vez quién es el traidor, hasta que le dice, no, es que no haya un traidor, es que hay un hombre de Dios en Israel que es el que sabe hasta los más secretos de tus planes. Él lo sabe, Dios se los revela. Y entonces el rey dice, bueno, entonces atrapemos a ese hombre que sabe para que no se comunique con su rey. Y eso es una de las cosas que a veces no entendemos. Las batallas espirituales que nosotros tenemos todo el tiempo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestras luchas son espirituales. Tú enfrentas problemas materiales como problemas financieros, pero el problema real no es que no tengas dinero o que no encuentres trabajo. El problema real es que el sistema de este mundo, el dueño de este mundo, el amo del, perdón, se me atravesó aquí un mosquito, el amo de este mundo, el príncipe de este mundo, el que organiza las finanzas y la economía, por supuesto que no nos quiere dar absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos una batalla financiera, pero en realidad el problema es porque estamos tratando de entrar a un sistema que es de este mundo y nosotros no tenemos participación con este mundo. Sin embargo, nosotros podemos disponer o podemos tener la posibilidad y el acceso a la restauración financiera por medio de lo que Jesús hizo, haciéndose pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Eso es a lo que tenemos acceso. Entonces, mientras el diablo trama una estrategia para afectar tus finanzas, nosotros tenemos la solución en lo espiritual. Mientras el diablo trama una estrategia para afectar tu salud, nosotros tenemos una solución en lo espiritual. Nos tiene que ser revelada esa solución. De la misma manera que Dios le mostraba a Eliseo cuál era la solución para que el pueblo de Israel saliera vencedor, ni siquiera en medio de una batalla, simplemente evitar la batalla. Ser librado de un ataque del enemigo a través de una revelación. Entonces necesitamos tener esa revelación espiritual para poder entender si el diablo trata de atacarme a través de mi familia, a través de mis hijos, a través de mi esposa, entender cómo espiritualmente podemos salir adelante de esa batalla, de manera que mi corazón no se aflija por una batalla que tengo que pelear. Y entonces podríamos tener la revelación por medio de su palabra. Es a través de su palabra que tenemos esta revelación. No te estoy inventando algo que parezca así como que, ¿y esto cómo lo descubro, pastor? ¿En qué página profética o en qué libro profético usted me recomienda para tener esa revelación? No, hermano, es a través de la comunión con Dios. Es a través del acercamiento a Dios. Estábamos hablando al mediodía de esta relación que tratamos de establecer a través del ayuno y de la oración. Acercarnos a Dios nos permite conocer los planes de Dios, nos permite conocer a Dios, y buscar a Dios no es porque Él esté perdido, los perdidos somos nosotros. Tratamos de encontrarnos con aquel que tiene la respuesta a nuestra necesidad. La palabra está llena de respuestas. La palabra de Dios la Biblia está llena de instrucciones, de enseñanzas, de conocimiento, de revelación y textos que pueden mostrarnos cuál es el camino que deberíamos de tomar en las finanzas, en la salud, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en lo que necesites una respuesta. La palabra de Dios tiene la respuesta. Por supuesto, nuestras luchas serán ahí, seguirán ahí hasta que encontremos la respuesta de parte de Dios, encontremos la solución y nos mantengamos en esa dirección. Así es que creo que estas batallas que tenemos constantemente y que enfrentamos constantemente no es porque Dios elija a sus mejores guerreros para darles las peores batallas, sino que es una batalla permanente. Y seguramente la batalla que tienes podría ser la peor de las batallas, porque
el ver tu cuerpo enfermo, tener un problema financiero, tener un familiar en dificultades o tener la rebeldía de los hijos, en fin, cualquier situación, problemas en el trabajo que tú dices, ¿y de esta cómo salgo? Bueno, es un problema, es una batalla que estás enfrentando y tu batalla no es contra las personas que son carne y sangre, tu batalla es contra este sistema, contra esta estructura de planes y de trampas que Satanás pone para que nosotros caigamos en ellas. Lo que evitaba el profeta Eliseo era que el rey de Israel cayera en esas trampas, cayera en esas, ¿cómo le llaman? Bueno, en esas trampas que estaban planeadas para atraparlos, para hacer destrozos al ejército de Israel. Entonces Eliseo les avisaba, no, no vayan a tal lugar, no vayan a tal lugar, no vayan por este lado. Y entonces el otro, desesperado porque lo descubrían en sus planes, no sabía más qué hacer. La segunda cosa de este asunto espiritual es que cuando el rey se da cuenta que hay un hombre de Dios que descubre sus planes, manda a atraparlo. Generalmente, cuando tú te das cuenta de las artimañas del diablo y descubres que el diablo tiene planes contra ti, contra tu casa, contra tu economía, contra tu salud, y te das cuenta de eso y dices, ah, caray, esto no es normal, ya pasamos por esto, ya vivimos esto, ya lo superamos una vez, ¿por qué se está repitiendo? Y te das cuenta que el diablo está tratando de ponerte una trampa y te das cuenta que hay una batalla que tienes que enfrentar y lo descubres y dices, mi enemigo no es mi esposo, no tengo que pelearme con mi esposo, mi enemigo es el diablo que está tratando de que nosotros nos peleemos. Mi enemigo no son mis hijos, que tenemos diferencias o discusiones, ellos no son mis enemigos, mi enemigo es Satanás que trata de alejar el corazón de mis hijos, o el corazón de los hijos de los padres. Mi batalla no es en mi trabajo o con el dinero, yo aborrezco el dinero, no, mi batalla es que el sistema de este mundo me quiere ordenar o quiere decir cómo yo debo de vivir. Entonces, cuando tú descubres todo eso y te vas dando cuenta y encuentras en la palabra promesas como la de Isaías 53, cuando habla de que el castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados, estás descubriendo que la sanidad ya es un hecho en tu cuerpo. Y dices, ah, caray, yo ya debería estar sano, no debería estar enfermo. La palabra de Dios dice que Él sufrió mis enfermedades, que Él llevó mis dolencias y que por su llaga he sido yo curado. Y descubres eso, descubres que la trampa del enemigo es hacerte creer que tienes que vivir enfermo. O que descubres en la palabra de Dios, por ejemplo, Filipenses 4:19, cuando dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá para todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, o cuando la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, o cuando la palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ello. Entonces tú vas descubriendo en la palabra que la palabra tiene un sustento para bendecir tu vida y te das cuenta que las mentiras del diablo que te quiere hacer creer para caer en una trampa no tienen un efecto para ti. Entonces, cuando descubres eso, y el enemigo se da cuenta que ya lo descubriste, lo que trata de hacer es sitiarte con todas sus fuerzas, con todas sus huestes, con toda lo que está a su posibilidad para sitiarte. Es decir, ok, si le estábamos dando duro respecto al dinero, ahora dale duro respecto al dinero, respecto a la salud, respecto a la familia, respecto a esto, rodéalo, sítialo, para que no haya posibilidades de que escape. Lo tenemos que atrapar y dejar que tenga esta revelación y esta comunicación con el rey para que no haya forma de que se escape, se nos vuelva a escapar y finalmente lo destruyamos. Entonces, cuando eso pasa, no sé si te has dado cuenta, pero cuando estás enfrentando una batalla y tienes fe para salir de ella, de repente surge otra, y luego otra, y luego otra, y dices, ah, caray, apenas estaba saliendo de una y se vinieron todas encima. Bueno, esa es la lucha que tenemos nosotros. Pero no porque seas el mejor guerrero, sino porque el enemigo está tratando de destruirte. Aquí la gran ventaja es que estamos del lado correcto. Estamos del lado de aquel que venció. Y entonces el profeta Eliseo, él está tranquilo. Imagínense ustedes, imagínense esta escena. El profeta Eliseo todo el tiempo avisándole al rey de Israel dónde está el ejército sirio y qué es lo que tratan de hacer contra el rey. ¿Ustedes creen que Dios no le reveló al profeta Eliseo que el enemigo ahora iba a dejar de perseguir al rey y ahora lo que iba a hacer el ejército enemigo era venir contra el propio profeta? ¿Se imaginan? O sea, el rey, Dios le advierte al profeta para proteger al rey, pero Dios no le avisa al profeta para protegerse él. Por supuesto que sí lo sabía Eliseo.
Por supuesto que Eliseo sabía lo que venía contra él. Por eso este mensaje, no te estoy dando malas noticias, ni te estoy descubriendo el hilo negro. Te estoy diciendo algo que tú ya sabes. El enemigo es enemigo de tu alma y trata de destruirte. A veces no nos gusta esa idea o no nos gusta entender eso porque nos aterroriza pensar que vamos a tener una batalla todo el tiempo. Y decimos, ¿y cuándo, pastor? ¿Cuándo se termina esto? No, hermano, no se termina. Lo que cambia es la manera en que percibes la batalla y la manera en cómo sales a la batalla. Entonces, Eliseo, ustedes creen, piensan que no sabía que ahora el ejército sirio venía contra él y que lo iban a sitiar en Dotán. Por supuesto que lo sabía. Y él tranquilamente se fue a dormir, porque de la misma manera que sabía el enemigo, perdón, que sabía que el enemigo venía contra él, de la misma manera sabía que había un ejército que lo iba a defender y que iba a estar a favor de él. Hermano, esa es la diferencia. La manera en cómo enfrentas la batalla no está en qué tan terrible se levanta el enemigo contra ti, o cuántas fuerzas, o cuántas huestes vengan contra ti, o cuántas trampas y artimañas y mentiras de Satanás. Como lo dice Salvador, el enemigo es mentiroso. Salvador Rosa Rangel nos dice, el enemigo es mentiroso. Por supuesto que el enemigo es mentiroso, pero siempre va a tratar de hacernos creer que él es más poderoso, que él es más fuerte, que tiene más capacidad, que las deudas son terribles, que la enfermedad es grave, es mortal, que el matrimonio está destruido, que los hijos son rebeldes. O sea, va a tratar de hacernos creer un montón de cosas para ponernos en la condición de estar sitiados, donde perdamos toda esperanza y toda posibilidad. Eliseo sabía que el enemigo venía ahora contra él. Y lo maravilloso de esto es que también sabía que había un ejército a favor de él. Tan es así que le dice el siervo, ¡ah! Estamos sitiados. Mire, le leo otra vez. Versículo 16. Bueno, en el 15, perdón, en el 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad, no con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, oh, señor mío, ¿qué haremos? Note esto, Eliseo todavía no sale de la cabaña, todavía no sale de la casa en la que están hospedados o durmiendo, descansando. El que salió fue el siervo. Él fue el que salió y se dio cuenta de cómo estaban sitiados por el ejército sirio. El varón sigue adentro de la casa. Y cuando viene el cielo dice, estamos rodeados. El varón de Dios le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo todavía no ve el ejército sirio y tampoco sale para darse cuenta del ejército de carros de fuego y ángeles que estaban rodeándolo a él para protegerlo. Todavía no lo ve, pero él ya lo sabe. ¿Cómo lo sabía? Por eso le digo que Eliseo ya sabía que el enemigo venía contra él, pero también ya sabía que un ejército de ángeles estaba a favor de él. Hermano, esa es la revelación que necesitamos. Esa revelación no es de cuántos ángeles están a favor tuyo, porque yo sé que hay ángeles a favor tuyo. Yo sé que los ángeles están protegiendo tu vida, tu casa, tus finanzas, a tus hijos, a tu negocio, a tu trabajo, tu salud. Están ahí peleando a favor tuyo. Yo sé que eso es real, porque la Biblia nos describe que eso es real. Pero necesitas saber cuántos ángeles están rodeándote o están peleando a favor tuyo. Lo que necesitas saber es lo que Dios dijo acerca de ti, de tu vida, de tu salud, de tu familia, de tus finanzas. Eso es lo que necesitas saber, porque cuando tú sabes lo que Dios ya habló respecto a ti, ya no te importa cuántos se te rodeen, cuántos enemigos se levanten. Lo que sabes es que Dios prometió, lo que sabes es lo que Dios dijo, lo que sabes es lo que Dios habló, y por eso nosotros procuramos orar y hablar y declarar lo que la Biblia dice, no como un decreto, declaro, no en ese sentido. Estoy hablando del propósito de la palabra de Dios que te trae revelación para que tú puedas entender lo que Dios está haciendo a tu favor. Insisto, no porque seas el mejor guerrero, sino porque Dios está contigo. Y Dios le dice al profeta, no te aflijas. Van a venir contra ti, te van a rodear, pero el ejército que yo mando alrededor de ti para defenderte es mayor. Por eso le dice al siervo, aún sin ver todavía los dos ejércitos, le dice al siervo, no tengas temor, son más los que están con nosotros. El siervo acaba de entrar de afuera del campo de batalla y dice, ¿dónde? ¿Dónde están los demás? No los veo, solamente vi al enemigo, al ejército sirio que están ahí y que nos vienen a atrapar. No hay forma de escapar, estamos sitiados. Y el profeta dice, no, tranquilo, son más los que están con nosotros. Ahora, el siervo no lo alcanza a ver y muchas veces nosotros no alcanzamos a ver cómo Dios está peleando nuestras batallas. Estoy seguro que hay cosas que ni siquiera te has dado cuenta de las que Dios te ha librado. A lo mejor te quejas porque llegaste tarde al trabajo un día, pero no sabes si Dios te libró de un accidente.
A lo mejor te quejas porque ese día no te atendieron en el médico y dices, ay, pero ¿para qué? Sistema, burocracia y esto, y te quejas de todo, pero no sabes de lo que Dios te está librando, de un mal diagnóstico, de una mala atención, de un problema mayor, o le está dando lugar a alguien más, el lugar que tú no necesitas. Entonces a veces nos quejamos porque no alcanzamos a entender, no visualizamos de las cosas, de aquello de lo que Dios nos está librando. Lo que sí te puedo garantizar de que si Dios está haciendo algo a tu favor y está haciendo algo por ti, a veces, aunque no te des cuenta, eso va a permanecer. Dios lo va a seguir haciendo porque Dios está interesado en tu vida, en que tú te levantes, en que tú tengas la victoria, en que seas más que vencedor, como lo dice su palabra. Pero no porque seas el mejor guerrero. Definitivamente, Eliseo no era un guerrero. Sabía pelear, ¿eh? Sabía pelear como la mayoría de los israelitas sabían pelear en aquel entonces, pero no era un guerrero, era un profeta. Y sin embargo, en ese momento que se necesitaba el guerrero, no salió el guerrero, salió el profeta. Salió el hombre de Dios, el que confiaba en las promesas del Señor. Y mientras el siervo estaba todo asustado, es interesante cómo el profeta Eliseo ora al Padre para que los ojos del siervo, los ojos del siervo fueran abiertos y pudiera ver el ejército que estaba a favor de ellos. A veces necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Y no, insisto, no para que veas ángeles solamente. Dios permita que veas ángeles. En mis 28 años, casi 29 años de cristiano, solo en 2 ocasiones se tiene una visión sobrenatural de esa magnitud. Pero no es algo constante en mi vida. Ahora no lo necesito ver para creerlo. Lo creo y sé que hay ángeles a favor mío. Sé que el Señor Jesús ya peleó esas batallas y ya venció. Sé que tengo promesas en la palabra que son sí y amén en Cristo Jesús. Sé que tengo que perseverar en otras cosas para lograr la victoria hasta ver un resultado favorable de lo que Dios ha dicho o de lo que Dios ha hablado. Pero no me rindo. No sé que la batalla es difícil. Le decía hace rato a mi esposa, estábamos platicando, le decía a mi esposa, a veces me cuesta trabajo. Ella me daba un ejemplo de algo y yo le decía, mira, es maravilloso, tú lo superas en 2 horas, en 4 horas ya superaste un pensamiento. A mí a veces ese pensamiento me dura semanas. Y no estoy presumiendo de ser un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios, alguien que tiene la revelación de la palabra. No, yo también tengo mis propias batallas y a veces esas batallas son mentales en mi cabeza. Estoy batallando y esas batallas duran semanas, 2, 3 semanas. Estoy peleando con un pensamiento de algo que trata de hundirme, de algo que trata de deprimirme, de algo que trata de desanimarme, de decir, tú no eres un hombre de Dios, tú no eres un siervo de Dios. Y tratan de desanimarme porque hago una oración y no veo resultados, porque veo una circunstancia en alguna persona o veo un problema dentro de la iglesia y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede pasar esto? Y se vuelve una lucha mental acerca de decir, ¿será que podemos continuar? ¿Será que somos llamados a este ministerio? ¿Será que Dios nos respalda todavía? Y estamos en esa batalla en los pensamientos. Y mi esposa decía, no, pues sí, yo he tenido esos pensamientos, pero en 3, 4 horas ya lo superé. Digo, no, yo a veces son 3 o 4 semanas para superarlo, pero lo supero porque hay una convicción en mi corazón. La convicción de mi corazón es de que su palabra es real, es verdadera y que lo que él dijo así será y será hecho en mi vida. Y entonces me aferro a sus palabras, me aferro a sus promesas y aunque me cueste trabajo en el pensamiento y me lleve tiempo, semanas en poder superarlo, sé que al final voy a levantar, no como el mejor guerrero, sino como un hombre que ha creído en su palabra y en sus promesas. Y esa es la confianza que tenemos que tener. Entonces no te rindas, por más que no logres ver el ejército que está a tu favor, o por más que no logres entender las promesas del Señor y no logres asimilar todo lo que Dios dice respecto a ti, a tu vida, a tu victoria, a tu familia, a tus finanzas, a tu salud, y a lo mejor todavía no ves el resultado final, mantente en confianza y mantente en perseverancia, porque sé y creo y confío en el Señor que así lo verás y podrás ser como el siervo que en un principio no podía ver, pero finalmente lo verás y cuando lo veas dirás, ah, caray, es cierto, eran más los que estaban conmigo que los que estaban contra mí. Eran más a mi favor, eran más promesas, eran más palabras, eran más circunstancias a mi favor, había más puertas de salida que paredes cerradas o que puertas cerradas a mi alrededor. Y Dios te va a dar el camino, te va a mostrar poco a poco conforme vayamos madurando y vayamos creciendo espiritualmente, sé que lo iremos superando cada vez más rápido y cada vez de manera inmediata. Y luego continúa. Ahora, la siguiente parte es la cuestión material, lo natural, lo que vemos. La primera parte que te expliqué es lo espiritual. Nos aferramos a las promesas de Dios, aunque a veces no lo vemos.
andamos por vista, no andamos por vista, sino por fe, y aunque a veces no lo veas, mantén tu confianza, mantén la certeza, porque el Señor al final te dará la victoria. Entonces, eso es en lo espiritual. En lo natural, están las circunstancias, están las cuentas por pagar, están las deudas por pagar, está el cuerpo enfermo, están las dolencias, están las cosas que vemos, los problemas en el matrimonio, las circunstancias con los hijos, las cuestiones en el trabajo, las situaciones del negocio, cómo van las cosas en el negocio. Y entonces todo eso es físico. Lo que te acabo de explicar es lo espiritual, pero en lo físico, ¿cómo le hacemos? En lo físico, ¿cómo accionamos? ¿Cómo actuamos? ¿De qué manera podríamos resolver nuestras necesidades? Y me encanta porque cuando el ejército enemigo viene contra Eliseo, él ora a Dios. No sacó su espada para defenderse, no le ordenó a los miles de ángeles y carros de caballo que había, perdón, carros de ángeles que había ahí, ejércitos o carros de fuego que había ahí alrededor, perdón, trataba de recordarlo. No les ordenó a ellos, vayan, pelean, destruyan ese ejército y háganlo pedazos, porque ahorita van a caer los de Coppel y los de Electra y ese médico malo que me hizo un mal diagnóstico, ahorita todos van a caer muertitos y mis enemigos, mis vecinos, mis parientes, todos aquellos que se levantan contra mí, ahorita mismo van a caer. No, ¿sabe lo que hizo Eliseo? No sacó la espada para cortar la cabeza a ningún soldado, ni tampoco le ordenó a los ejércitos de ángeles que les cortaran la cabeza a esos soldados. A veces nosotros terminamos orando a Dios que acabe con las personas, con los jefes del trabajo. Señor, si ese jefe me está haciendo la vida imposible, acaba con él. Señor, llévatelo, destrúyelo. Y nos olvidamos que él tiene familia también, que tiene cuentas por pagar, que también tiene necesidades. Decimos, no, no, sí, llévatelo, Señor. Que lo corran del trabajo para que se le quite lo injusto, lo impuro, lo impío, lo malvado, lo perverso, lo filisteo. De una vez, Señor, acaba con él. Y no pensamos en él, en sus necesidades. No estoy justificando que el que es mal jefe hay que justificarlo, no. Lo que estoy diciendo es que caemos en el error de pelear una batalla equivocada y empezamos a querer cortar cabezas como si fuéramos la reina de corazones, queriendo cortar cabezas a todos, ¿no? Porque todos son nuestros enemigos, no piensan igual que nosotros, no actúan igual que nosotros, llámense políticos, ideólogos, filósofos, cristianos, no cristianos, paganos, ateos. Entonces, Señor, córtales la cabeza. Y el Señor en la palabra dice que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sé que habrá necios que se van a perder porque son necios y quieren seguir siendo necios, pero en ocasiones muchas de las batallas que tú y yo enfrentamos no son batallas que, que tengamos que cortar cabezas, son batallas donde tenemos que mostrar misericordia. Y entonces me encanta lo que hace Eliseo. Eliseo ora a Dios antes de recurrir a la espada y de cortar cabezas, antes de pedirle a los ángeles o ordenarle a los ángeles, porque ahora tenemos esa idea de que podemos ordenarle a los ángeles, y aunque sí podemos, pero tenemos esa idea de ordénale a los ángeles que vayan y que destruyan y que hagan esto y que te traigan y que vengan. Y casi casi es un pensamiento como ese del libro el famoso libro de la ley de la atracción que se llama El Secreto. Y ahora hacemos una simulación espiritual para ordenarle a los ángeles que nos traigan lo que el universo debería de darnos. Pero Eliseo no hace eso. Eliseo lo que hace es orar al Padre, al Padre. Lo que tenemos que hacer es orar al Padre. Y le dice al Padre, Padre, ciégalos. Y los ciega. Y entonces llega con ellos y se acerca y dice, hey, ¿a quién buscan? No, pues buscamos a Eliseo, un tal, no lo vemos. Miren que creen que no es aquí. Y lo lleva a un territorio. Lleva a esos soldados a un territorio donde ahora ese ejército ya no tiene ventaja. Los lleva a donde está el rey de Israel y el ejército del rey de Israel. Y cuando llegue ahí, y están en términos de condiciones iguales, en un territorio donde Eliseo sabe pelear o podría pelear una batalla, ahora en ese territorio es que Eliseo pide al Padre perdón otra vez, dice, Señor, ábreles los ojos otra vez. Y cuando este ejército se ve rodeado por todo el ejército de Israel, no saben qué hacer. El rey, inteligentemente, porque es un rey, me gusta este rey que escucha al profeta Eliseo, le dice al profeta, varón de Dios, Padre mío, ¿qué haremos con ellos? ¿Los matamos? Y el profeta le dice, no, míralos. Son personas que fueron cautivadas, son personas que estaban bajo órdenes, pero que ahora son cautivos a nuestra merced. Y nosotros podemos determinar qué va a pasar con ellos. Así es que
denles de beber, denles de comer y devuélvanlos a casa. Y el rey les da una comidota, una atención a los enemigos, a estos hombres que lo querían matar al mismo rey y que querían matar al hombre de Dios, y les da una atención y los atiende y los cuida y los alimenta y los vuelve y les dice, ya vayan a casa. ¿Y sabe con qué convicción regresaron estos hombres? Estos no son nuestros enemigos. Este profeta no es nuestro enemigo. Este rey no es nuestro enemigo. No tendríamos que seguir peleando con ellos. ¿Para qué volvemos a pelear con ellos si ellos tuvieron cuidado de nosotros? No nos mataron, estábamos ciegos y no abusaron o no se aprovecharon de esa ceguera en la que estábamos, sino que nos liberaron. Y entonces el testimonio de este Dios extraordinario y misericordioso creció a esta tierra donde jamás volvieron a pelear contra Israel. ¿Te das cuenta cómo hace una diferencia? Que no depende de ti, de que seas un mejor guerrero, un valiente guerrero, el mejor de los guerreros, para la peor de las batallas. Depende de Dios. Y yo sé y creo con todo mi corazón que hay un plan de Dios para tu vida, que hay un propósito de Dios para tu vida. Y sé y creo con todo mi corazón que en medio de la batalla que estás pasando, llámese problemas financieros, problemas emocionales, problemas familiares, problemas de salud, cualquier batalla que estés enfrentando, déjame decirte con certeza que son más los que están contigo que los que están contra ti. Aquí la situación o el tema es cómo reaccionas a esta batalla. Como el valiente guerrero que sale y corta cabezas, o como aquel que confía en Dios y actúa conforme al plan, al propósito, a la misericordia de Dios, al amor de Dios. ¿Cómo actúas ante una situación, una circunstancia como la que vives? Por supuesto, yo creo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo sé que hay batallas que ni siquiera deberíamos de estar enfrentando porque esas batallas no tienen sentido, son pérdida de tiempo, son batallas que Jesús ya peleó y luchó y ya salió vencedor. Y nosotros no tendríamos que estarlas enfrentando. Sin embargo, las enfrentamos por nuestra terquedad, porque somos necios, porque nos hace falta revelación, porque no alcanzamos a entender el propósito de Dios, o todavía discutimos con Dios si estará en lo correcto Dios o estará equivocado. Yo sé que hay circunstancias que hoy en día son muy dolorosas, lo que vemos en el mundo, las guerras, las hambres, las pestes, las destrucciones, la corrupción, la maldad, la malicia, todo eso que está rodeando nuestras vidas son batallas interminables. Y la advertencia de esto es que se aumentará. La noticia acerca de esta maldad es que la maldad aumentará. Pero así como aumente la maldad, también aumentará la gracia para los que creemos, para los que confiamos en Dios. Y no tendríamos que tener angustia en nuestro corazón acerca de cuántos nos están rodeando, diciendo, ay, ahora sí se levantaron muchos contra mí, hoy sí se levantaron bastantes, son un ejército incontable, ahí están todos mis acreedores, ahí están todas las enfermedades, ahí están todas mis deudas, ahí están todos mis familiares que me odian, ahora sí se pusieron de acuerdo y vinieron contra mí. Bueno, pues más son los que están contigo que los que están contra ti. Y lo que tiene que suceder en estas batallas que tienes por delante es que el nombre de Dios sea glorificado para que todos estos enemigos que te rodearon ahora confíen que Dios o vean que Dios está contigo. Esa es la diferencia. Porque si nosotros fuéramos los mejores guerreros, ¿a quién creen que le darían la gloria? Si tú enfrentas las peores batallas, ¿para quién sería la gloria? Para ti, ¿no? Porque tú eres el mejor de los guerreros. Por eso mucha gente se compadece. Ay, wow, qué valiente mamá, luchona, qué valiente papá, aguerrido, perseverante, que en medio de esas batallas, mira ese papá, qué buena gente que es. O ese marido, cuánto soporta a su mujer. O esa mujer, cuánto le permite a su marido. Y entonces creemos que los heroicos, los héroes, porque hoy tenemos una gran necesidad de héroes, los heroicos son las personas. Y cada vez más, entre más personas heroicas aparezcan en la historia y más personajes heroicos aparezcan en la historia, menos gloria se le dará al Señor. Así es que siempre que estés en una batalla y digan, wow, ¿cómo superaste esto? No digas, oh, pues es que yo puedo, estudié y hice esto, lo otro, o ayuné y oré. Dile a Dios, no lo sé. Dile a esa persona, dile, no sé cómo salí de esto. La verdad no tengo la menor idea cómo lo libré. La verdad no sé en qué momento lo superé. Lo único que sé es que pude clamar a Dios y Él me escuchó. Él me respondió. Él supo que lo necesitaba
y me dio la respuesta, me dio la salida, me dio el auxilio, me dio la ayuda y a final de cuentas terminé sin enemigos. Amén. Amén. Yo espero es que esta palabra te anime a buscar a Dios, a confiar en Él, a poner tu dependencia en Dios. Depender de Dios no te hace una persona dependiente, es una persona de fe, una persona que confía, que persevera, que se esfuerza, que anhela las cosas espirituales y que busca a Dios con todo su corazón para que su vida mejore. Ese es el anhelo de nuestro corazón, ese es el deseo de nuestro corazón. Es lo que oramos y pedimos a Dios, que seas una persona que está creciendo espiritualmente y que está buscando al Señor. Y quería terminar este día de ayuno y oración con esta enseñanza, porque estoy seguro que después de este tiempo de ayuno y oración, se levantarán uno que otro enemigo a querer hacerte frente. Pero hoy con este entendimiento, hoy con esta revelación que Dios ha traído a tu corazón, puedas estar seguro de que son más los que están contigo. Que hay más promesas de parte de Dios a favor de tu victoria, que hay más palabras de bendición en la Biblia que palabras de condenación, que hay más obras redentoras, o bueno, es una sola obra de redención, la de Jesús, pero se manifiesta de más formas la redención de Jesús en tu vida que la condenación y la maldición de la ley. Que estamos bajo la gracia y que, perdón, y que Dios te ha dado la victoria. Así es que mantengamos esa certeza y esa confianza, esa seguridad en Jesús, sabiendo que Él no nos abandonará ni nos dejará. Amén. Hemos estado orando por ustedes, leí sus mensajes hace rato en la transmisión del mediodía. Si no la has visto, te aconsejo que la sigas, está aquí en nuestro perfil de Facebook. Deja tu comentario, eso nos ayuda a que el algoritmo de Facebook se altere, entonces podamos llegar a más gente. Gracias a Salvador, Rosas Ángel, gracias a Rodolfo. Rodolfo nos dice, amén, siempre nuestra confianza en Dios. Amén, así sea. Batallas tendremos siempre. Eh, Ahora, conforme lo vas superando, no es que te vas convirtiendo en el mejor guerrero para las peores batallas, no. Lo que estás aprendiendo es que tu dependencia de Dios y tu seguridad en Dios es permanente, es para siempre. Y esa es nuestra confianza y es nuestro amor en el Señor de que Él no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Déjenme por aquí quien más nos mandó un like. Dejen que se actualice. Mientras, les agradezco su compañía en lo que se actualiza aquí la página para ver sus saludos, sus likes, sus comentarios. Déjenme decirle que estamos bien agradecidos con Dios por la cantidad de gente que puede llegar a ver estos videos. Les agradecemos a ustedes lo hacen posible. Cuando ustedes comparten los videos, cuando los envían a otras plataformas, o los envían a través de WhatsApp o en otras páginas de Facebook, y mucha gente llega, hay gente que no tenemos el gusto de conocer y que nos están viendo y que nos envían mensajes acerca de la palabra que compartimos, algunos de crítica, que reconocemos que no soy perfecto y me puedo equivocar en algunas cosas, lo cual reconozco, algunos de crítica muy, muy destructiva, simplemente lo dejamos pasar, pero agradecemos a Dios por tomarse ustedes el tiempo de compartir el video, de escuchar estos videos, de dejar sus comentarios, de dejar sus saludos, de hacerlo llegar a otras personas. Si nos sigues ya en Facebook, qué bueno, si estás en nuestros contactos, qué bueno. También tenemos canales de YouTube donde descargamos estos videos de aquí de Facebook y los subimos a YouTube para que también ahí, quien guste seguirnos en YouTube, ahí puede encontrarnos. Así es que gracias por estar aquí. A todos los que están en vivo, les agradezco su compañía y sus likes, sus comentarios. Ahorita leo sus comentarios. La pastora Ceci, Dios te bendiga, pastora. Te quiero mucho. Es mi esposa, la pastora Cecilia. La hermana Teresa, Olga, hermana Olga, Dios te bendiga. También está por ahí Fernando Arias, o estuvo por aquí Fernando. Si todavía andas por ahí, hijo, te mando un abrazo bien grande. Éxito en tu chamba donde andas. Dios te bendiga. María Cortés, Dios te bendiga, María. Un abrazo bien fuerte. Salvador Rosas Rangel, también un abrazo fuerte. Sean muy bendecidos. Y por aquí también nos dejó Rodolfo su like. Rodolfo, gracias por compartir este video. María Paula García Gino, gracias María Paula por estarnos siguiendo constantemente. Le agradezco mucho su perseverancia en escuchar estas palabras y estas enseñanzas. Luis de León, un abrazo Luis. Qué bueno que andes por aquí. Elizabeth Merino, también un abrazo fuerte hasta donde estás, por allá del lado de Catepec, siempre se me olvida. Elizabeth Merino, perdóname, mala memoria la mía, pero gracias Elizabeth Merino, Catepec, Naucalpan, por ahí de aquel lado del norte del estado
al norte de la Ciudad de México. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias a todos. Si alguien no mencioné, estaré leyendo sus comentarios de Rodolfo, de María Paula, de Salvador Rosas, de Delfis, de Blas. Gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí en estas transmisiones. Estaré leyendo sus comentarios, les agradezco su compañía, les agradezco que estén aquí con nosotros y bendigo sus vidas. Así es que prepárate el próximo mañana, tendremos transmisión. Ya no pienso hacerlo diario, ojalá tuviera el tiempo de hacerlo diario. Esta semana destinamos hoy para ayunar y para compartir estas palabras que compartimos el día de hoy. Mañana será nuestra transmisión normal de los martes. Acompáñanos, será una palabra interesante. Creo que Dios está hablando en nuestras vidas. Y el próximo domingo nos vemos en la congregación. Gracias por estar con nosotros. El siguiente lunes no es ayuno, el siguiente lunes es 20. Tendremos ayuno hasta el día lunes 27. Tendremos otra vez ayuno. Volveré a tratar de dar una enseñanza al mediodía y una enseñanza por la noche. Y los martes, pues aquí con la ayuda del Señor, aquí estaremos platicando y charlando de temas interesantes. Mi esposa tiene una reunión en Zoom los días viernes, una reunión de oración, un discipulado los miércoles. La iglesia tiene reunión el domingo en el templo. Así es que sí, actividades sí tenemos, a veces no como que se ajusten a tus tiempos o a tus horarios, pero estamos teniendo actividades que creemos están edificando al cuerpo de Cristo y nos están ayudando a nosotros a cumplir el propósito de nuestro llamado. Dios les bendiga, un abrazo bien grande, déjenme hacer una oración por ustedes. Bendigo sus tiempos de ayuno, sus fuerzas, sus capacidades y el crecimiento espiritual de lo de Dios. Así es que oremos pues. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos. Hoy entendemos que no somos los mejores guerreros a quienes les das las peores batallas. Hoy entendemos que solamente somos hijos, hijos tuyos, siervos tuyos, instrumentos en tus manos, en quienes tú te glorificas y das testimonio de que estás con nosotros. Esta palabra abunda en nuestros corazones para levantarnos en medio de cada batalla y para poder enfrentar toda circunstancia que se levanta contra nosotros. Hoy mantenemos nuestra fe y nuestra certeza en ti, no en nuestras capacidades ni en nuestras habilidades. Lo hacemos desde el Espíritu, en el Espíritu que nos guía y nos fortalece, que nos instruye y nos levanta, que nos da la revelación de tu palabra y podemos confiar en cada una de tus promesas, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza. Bendigo la vida de mis hermanos, de aquellos que nos escuchan en vivo, que tu palabra abunde en ellos, que la revelación de tu palabra abunde en ellos y que ellos puedan recibir, Señor, de parte tuya, toda la fe y la confianza para levantarse en medio de toda su batalla y vencer, derrotar al adversario, levantarse en victoria en el nombre de Jesús y saber, Señor, que eres tú quien les ha dado esa victoria. Gracias porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él es el que nos ha dado esa victoria y quien ha peleado por nosotros y nos hace en esta condición y en esta circunstancia de ser más que vencedores en Él. Gracias, Señor. Bendigo a quienes escuchen esta palabra posteriormente y que tu palabra abunde en ellos para que sean fortalecidos en la fe y la fe no les falte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Un abrazo fuerte, un abrazo grande para todos ustedes. Les amo en el Señor. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Mañana, primeramente Dios, por la noche, tendremos nuestra transmisión y una enseñanza más que espero les bendiga y no les sature de tanta palabra, sino al contrario, sean muy, muy bendecidos. Gracias, Pastora Ceci. Nos dice buenas noches. Dios les ama. Amén. Dios les ama y nosotros también. Gracias. Hasta la próxima. Compartan el video, por cierto. Y si la gente no quiere escuchar de la palabra de Dios, de todos modos, compártanselo para que se enojen. Bye.